Por eso trajimos un invitado muy importante. Se trata de Weimar Mesa. Él es experto en finanzas y él viene a hablarnos precisamente de eso, de finanzas. Recibámoslo con un fuerte aplauso a esta hora de la mañana. Señoras y señores, a este gran señor experto en finanzas nos va a enseñar a ahorrar. Weimar, muy buenos días, bienvenido y feliz mañana para usted. Bueno, Weimar, un tema bien interesante, el tema de las finanzas, pero a esta hora de la mañana pues nos ven muchos televidentes que como que no entienden muy bien ese concepto financiero. ¿Cómo le podemos explicar a los televidentes qué es eso de las finanzas? Bueno, en primera medida debemos saber cómo estamos actualmente, y no solo en el tema de finanzas, cómo estamos actualmente en el tema educativo. Sí. La educación tradicional como tal viene de un sistema educativo muy viejo, más o menos desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Como sabemos, el sistema educativo tradicional viene del sistema educativo prusiano. Este sistema educativo se basaba en simplemente formar una persona desde su niñez en ciertas habilidades e ir superando ciertos niveles para que en teoría se formara para el mundo moderno. ¿Qué era entonces el mundo moderno? Hablamos de cuando estábamos en los inicios de la revolución industrial. Ajá. El mundo moderno era simplemente formar mano de obra, formar personas que trabajaran para las industrias, para las empresas, personas que hicieran parte como tal simplemente de ese engranaje como tal social. Ese sistema educativo lo hemos venido trayendo hasta el momento y realmente no ha evolucionado mucho. Seguimos sobre lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente el sistema educativo actual simplemente nos forma para desempeñar alguna labor dentro de la sociedad, pero ese sistema educativo lastimosamente no nos enseña sobre unas áreas que nosotros usamos prácticamente todos los días y que el 99.9% de las personas tienen de una u otra forma que hacerlo todos los días. El tema financiero es un tema que, así lo querramos o no, es un tema que lo vemos todos los días. La administración del dinero, tú te vas a ver siempre involucrado en la administración del dinero todos los días, así sea para pequeñas o grandes decisiones, desde un empresario que maneja miles de millones de dólares hasta, no sé, la persona que lava los vidrios de los carros en una esquina. Todos de una u otra forma nos vemos enfrentados a decisiones financieras, pero lastimosamente eso no lo aprendimos en las instituciones y por eso es que hay mucho desconocimiento en cuanto al tema de finanzas personales, en cuanto al tema de administración del dinero. Entonces, el problema no solo es de las escuelas, básicamente. Ajá. Porque hay tendencia y existe ese concepto de que las escuelas se están viendo como guarderías. Entonces, los papás dicen, la educación es problema de los profesores, es problema de donde yo esté enviando a mi hijo. Entonces lo vemos más bien como una guardería, como un sitio donde puedan tener a mi hijo mientras yo estoy trabajando. Pero realmente hay una frase muy poderosa y es una frase que sí se aplica a la vida diaria y es que la educación inicia por casa. Nuestros principales, se puede decir, modelos de referencia son nuestros papás, son nuestros hermanos, son las personas con las que nos hemos creado de primera mano. Nosotros tenemos esa tendencia a hacer lo que fueron nuestros papás o a tener los mismos comportamientos que tuvieron nuestros papás, nuestros modelos de referencia, lo que sea, la persona que sea que nos haya o haya estado ahí en la crianza, nosotros tenemos esa tendencia. Entonces, no solo es como tal en la parte del comportamiento, también en la parte del manejo de las finanzas, en la parte de la parte laboral inclusive. Los pobres ganan, no sé, 10.000 y ese mismo día van y se gastan los 10.000. No, se gastan 11.000. Y se gastan 11.000. Que sería como el nivel socioeconómico bajo. Nivel socioeconómico medio. Compra, pero para comprar se endeuda y espera su sueldo para pagar. Y los ricos, hablando digamos del promedio de personas socioeconómico rico o personas que quieren salir de la pobreza, compran activos y compran algo que le produzca, es decir, un carro que le produzca y que el mismo carro se pague, un apartamento que el mismo apartamento se pague, pero nunca
un local comercial, que el mismo local se pague. Bueno, pero ¿Es verdad esto? No, exactamente. Esa es una de las grandes diferencias entre las personas, no tanto hablar de ricos, sino de mentalidad millonaria y las personas que tienen mentalidad de pobreza. Las personas que tienen mentalidad de pobreza, lo primero que hacen al llegarle el dinero a su bolsillo es gastarlo, comprar lujos, comprar cualquier cosa, inclusive cosas innecesarias, ¿sí? ¿Qué hacen las personas de mentalidad millonaria? No es que sean personas tacañas y se cohíban de los lujos y no lo hagan. Ay, pero es que Lo que dice precisamente, lo que dices tú precisamente, ellos primero consiguen activos que les paguen esos lujos. Si yo quiero un Mercedes-Benz clase E, último modelo, si yo lo quiero, yo lo puedo comprar, pero yo debo tener un respaldo, un activo que me pague para poder comprar ese Mercedes. Hay un libro muy bueno que se llama El millonario al lado y habla sobre las fortunas que han hecho muchas personas que tú las ves en apariencia, parece como si no tuvieran mucho dinero, pero tú les ves la cuenta bancaria, tú ves qué hay detrás de esa persona y es una persona que tiene mucho dinero. Entonces, ese es otro modelo de persona adinerada. Como bien lo dices tú, esto no es cuestión de extremos. No es cuestión de uno irse al otro lado y volverse completamente tacaño, avaro, o irse para el otro lado y volverse un gastador compulsivo y que la plata no te dure absolutamente nada en tus manos. Todo se trata de buscar un equilibrio. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa mentalidad de pobre y empezar a generar inversiones activas que nos paguen los lujos? ¿Cómo podría ser? Lo primero y lo fundamental es cambiar las raíces. Ajá. Si tú tienes unas raíces que son malas raíces, no esperes que los frutos vayan a cambiar. Eso sí es indispensable, imprescindible. Lo primero es cambiar las raíces. ¿Y qué es cambiar las raíces? Básicamente, empezar a ver desde dónde viene nuestra mentalidad de pobreza. ¿Por qué la adquirimos? ¿De quién adquirimos? ¿Cuáles fueron esos patrones de referencia que nos dictaminaron que la vida tenía que encasillarse como tal en ese estilo de vida? ¿Sí? Sí. Entonces, si nos devolvemos y hacemos algún tipo de regresión, vamos a darnos cuenta que pues, los patrones de referencia son, como les decía al principio, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿sí? Muchas veces, si yo soy un gastador compulsivo, ¿de dónde viene ese gastador compulsivo? Muchos se les quedó en la cabeza frases como, por ejemplo, les decían, es que tú crees que es que la plata me llega por un sobre debajo de la puerta o la plata crece en los árboles. Entonces, generaron de una u otra forma como un sentimiento de escasez dentro de nosotros. ¿Esto es malo? ¿Este tipo de frases son malas? Son malísimas. ¿Por qué? Son malísimas. Porque eso, y más en la etapa de niñez. Venga el otro. Ajá. Porque nos mandan mensajes subconscientes de que la plata es escasa. Sí. De que conseguir plata siempre va a ser un trabajo duro y que la plata no alcanza, que no podemos ahorrar, que solo vamos a depender del sueldo, del trabajo, que no existen más fuentes de ingreso. Entonces muchos se casan con la idea de que simplemente la única forma de ingreso es el sueldo del trabajo. Hay alguien que tiene una frase muy célebre y dice algo así como: el que chopa pobre, chopa pobre. Cuando Dios echó para pobre a alguien, así haga lo que haga, todo es voluntad de Dios. ¿Sí es verdad? Exactamente. Mira, tú puedes saber absolutamente de muchas áreas, tú puedes saber de inversión, de finanzas, de cualquier cosa, pero si tu patrón mental no está programado para ganar, no está programado para el éxito, tú puedes iniciar cualquier tipo de negocio y no te va a ir bien. O sea, debemos pensar positivamente. Exactamente, también. pero entonces para pensar positivo, no simplemente es pensar positivo, sino realmente darte cuenta por qué tú estás donde estás, quién generó eso, y en muchas ocasiones decir: eso que sucedió en mi niñez, eso que me dijeron, no me pertenece, no es mío. Eso me lo dijo otra persona, eso pertenecía a esa persona, pero ahora decreto que no me pertenece. Yo soy el que voy a formar de aquí en adelante mi estilo de vida, mi forma de generar riqueza, y ya. La pereza es síndrome de pobreza. ¿Sí? Total. ¿O no? Hay una frase que dice
que hombre flojo no goza mujer bonita ni monta caballo fino. ¿Y sí? Y sí, es verdad. Es verdad. Es verdad porque la pereza no simplemente es no hacer nada. La pereza no es preocuparnos por cambiar un estilo de vida o por seguir en esa zona de confort en la que nosotros estamos. Ajá. Eso también se puede categorizar como pereza. Si yo estoy en un sitio que no me gusta, si estoy en un trabajo que no me gusta, pero por temor no salgo de ahí, eso en cierta forma también es pereza. Pereza mental, pereza en acción. Entonces, las personas que de una u otra forma saben que necesitan un cambio en estos momentos, pero no lo hacen, se puede decir que son personas perezosas, aparte de temerosas, aparte de que no quieren tomar ningún tipo de riesgo, y la vida definitivamente es de riesgos en algunas oportunidades. Tenemos que arriesgarnos hoy. Weimar, a esta hora de la mañana hay muchos televidentes que están allá en casita, un poco bajos de nota, desanimados, porque a nivel económico, si vamos a revisar la billetera, creo que 500 pesos. He pasado 1000 hojas de vida, no he hecho, nadie me llama. Me dijeron, no me llamen, yo te llamo. Estoy esperando. De pronto con una negatividad económica que está allá, ahí, Yo soy rebelde. que todo lo que hace le sale mal. Ajá. ¿Cuáles son esas 5 recomendaciones que le permitan a ese televidente que está allá achicopalado subir un poco el ánimo y decir, yo puedo surgir y buscar dinero, tener mi fuente de trabajo sin que sea asalariado, ¿no? Porque hay muchas personas que son independientes y les va muy bien. Lo primero, evitar la queja. Entre más nos quejemos, más cosas malas van a llegar. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro que una persona que se queje, una persona que siempre viva renegando de la vida, es una persona que siempre va a traer más de lo mismo. Y siempre hemos hablado, los que estamos en este mundo de las finanzas personales, que una persona que se queja es como tener un sarampión mental, ¿sí? Por lo menos, tú no te acercarías a una persona que tuviera sarampión, ¿sí? Ajá. Porque sabes que te va a contagiar. Tú tienes que ver la queja en otras personas como si fuera un sarampión mental, ¿sí? Ok. Porque es muy fácil cuando tú llegas con una persona que se está quejando y tú la escuchas y tú te ves envuelto en esa conversación también de una u otra forma. ¿Sabes por qué? Porque tú estás esperando tu turno para quejarte también. Entonces lo primero es no quejarse para no atraer más de lo mismo. Lo segundo es asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad de que de una u otra forma todas las cosas que suceden son producto de nuestros pensamientos, producto de nuestros hábitos y producto de nuestras acciones. De las acciones, sí. Si no somos responsables y si le echamos la culpa al gobierno, si le echamos la culpa a nuestro empleador, si le echamos la culpa Ay, que es que a me los echaron, empleados, que es que... exactamente. Si le echamos la culpa a cualquier persona menos a nosotros, nunca vamos a poder cambiar como tal ese camino que estamos llevando en ese momento. Entonces, asumir nuestra responsabilidad, asumir que en el punto en el que estamos es el punto primero el que nos merecemos y a donde hemos trabajado para llegar. El tercer punto es empezar a generar un cambio de mentalidad. Empezar a generar un cambio de mentalidad. Empezar a darnos cuenta que muchas personas, no solo nosotros, porque a veces tenemos la tendencia a creernos únicos. Entonces que todos los problemas que suceden solo me suceden a mí, el único que está pasando por desgracia soy yo, cuando realmente hay mucha más gente que está pasando por desgracias mucho más grandes y pues nosotros no vemos eso, pensamos que realmente los únicos que estamos pasando por esas desgracias somos nosotros. Entonces no creernos únicos y darnos cuenta que a veces es necesario pasar por ciertas etapas. Una cuarta recomendación sería darnos cuenta que el acero se endurece más en el fuego. Entonces a veces hay situaciones que llegan para enseñarnos algo. Hay situaciones que llegan para hacernos más fuertes. Todo pasa por una razón y esa razón está ahí para ayudarnos. Entonces debemos darnos cuenta que a veces todas esas cosas
que nos suceden porque nos quieren enseñar algo, porque tal vez estamos listos para pasar a una siguiente etapa. Las grandes empresas, las grandes fortunas muchas veces se han creado en situaciones de crisis.